que la encontraron. Hay otros temas que queremos contarte esta noche, por supuesto, ya lo sabés, hoy de la tarde el INDEC informó la inflación de abril, 8,8 fue el número, el descenso de la inflación, recordá que cayó 2,2 en comparación con el mes pasado. El objetivo del gobierno era mostrar que la inflación este mes caía en un dígito, sigue siendo por supuesto altísima, ¿no? Hoy veía es la inflación que Chile tiene en 20 años. Somos sobrevivientes, como te digo, somos sobrevivientes a la inflación de la Argentina. O sea, la inflación que Chile tiene en 20 años, nosotros la tuvimos en el mes de abril. Es una locura. Bueno, ahí está el número de la inflación en lo que va del año. El gobierno le conforma poder mostrar que todos los meses baja la inflación. Es fundamental, es clave, ¿no? El objetivo de Milei en ese sentido es ¿no? Es mostrar todos los meses la caída de la inflación. De hecho, ayer nos daban el número de 4,5, 5 que están esperando para mayo, que sería muy positivo. Si efectivamente la inflación cae en mayo al 4,5, 5%, sería clave, ¿no? Realmente. Bueno, además de esto, ¿qué más? Lo tengo, ya está con nosotros. Vamos con Tomás, vamos ya con Tomás Canosa, así no lo demoramos más, que es tardísimo. Gracias, Tomás, por acompañarnos esta noche, que pasó de todo, pero queremos tener tu mirada de la marcha de la economía. Estaba hablando yo y tengo un especialista. Tomás, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, placer escucharte. Bueno, gracias por acompañarnos a vos. ¿Qué mirada tenés de este número? Recién decía que cuando lo comparás con los países de la región seguimos teniendo números muy, muy altos, pero por otro lado está bajando. Sí, efectivamente, los dos puntos. Por un lado, mes a mes la inflación se viene desacelerando, repasando los números, diciembre 25%, enero 20%, febrero 13, 11, ahora con el dato que publicó el INDEC hace algunas horas de 8,8%, con lo cual claramente muestra una desaceleración y también, tomando respecto a lo que vos mencionabas, muy por encima de lo que pasa en la mayoría de los países de la región y del mundo. Ahí me parece que hay tres puntos para pensar y decir, bueno, por un lado, ¿qué pasó el mes pasado en materia inflacionaria? El principal componente que explica este aumento tiene que ver con los servicios públicos, vivienda. Los servicios regulados fueron los que más se empujaron hacia el alza el índice de precios al consumidor del mes pasado de abril, con lo cual fueron los que más se empujaron y por detrás otros tipo, por ejemplo, de ítems como pueden ser el de los alimentos, con lo cual entender, bueno, qué fue lo que más traccionó hacia el alza el índice de precio al consumidor y después también, como vos mencionabas, pensar hacia adelante qué es lo que puede llegar a pasar. Nosotros de Fundar no hacemos proyección mes a mes con un número específico como se realizan múltiples consultoras económicas, pero sí en términos generales se dé una desaceleración de la inflación que se viene dando y que posiblemente se dé en el transcurso del mes que viene por algunos factores positivos y por otros tal vez no tanto, ¿no? Y ahí me parece que es positivo claramente que las cuentas públicas estén equilibradas, que se muestre un superávit en las cuentas públicas. Después siempre se puede discutir, ¿no?, cómo se llegó a ese resultado, fue la mejor manera o no. Tener las cuentas en orden es un buen motivo, es un buen punto. Pero después hay otros dos puntos me parece que son importantes para seguir de cerca y ver cuán sostenible va a ser o no esta desaceleración de la inflación, que como decíamos es una buena noticia. El primer punto es la depreciación del tipo de cambio. Todos los meses el tipo de cambio se está depreciando, está evaluándose al 2% mensual. ¿Esto qué significa, Franco? Vamos a decir 12 de la noche, Sí. estamos un poco más claros, los precios aumentan por encima de lo que aumenta la devaluación del tipo de cambio, con lo cual cada mes que pasa en dólares nos estamos encareciendo. Entonces Sí. uno podría preguntarse cuán sostenible es o no esta situación que se viene dando desde comienzo de año. Bueno, posiblemente que se pueda sostener algún tiempito más, pero no demasiado, con lo cual ese también es un factor que te sirve para contener parcialmente el aumento de Bueno, pero el precios. Y después, gobierno a través de Milei dice, bueno, es al revés, los precios son caros, bajen los precios, ¿no? Y es cierto que algunas empresas habían tomado un dólar a 1.400 y tuvieron que bajar los precios. sí, totalmente. Al mismo tiempo, cuando uno se fija en términos históricos cómo está el tipo de cambio, hoy por hoy es un tipo de cambio apreciado, pero Argentina tuvo tipos de cambio muchísimo más caros, con lo cual el gobierno tiene un poco más de margen, pero no es un tema para no mirar y dejarlo totalmente de lado, sino me parece que todo lo contrario, que es un tema para seguirlo de cerca, más contemplando con este tercer factor que para mí te explica parte de esta desaceleración de la inflación,
que tiene que ver con la contracción de la actividad, que es un tema, bueno, que vos, Franco, y tu equipo también plantean en los sucesivos programas. Cuando vemos los datos de producción de abril, la producción de vehículos cayó 22%, cemento 35%, acero 30%, con lo cual hay una contracción en la actividad que también le sirve, entre comillas, al gobierno, ¿no? Digo, para que este aumento de precios sea cada vez menor. Con lo cual el gobierno tiene algunos aspectos positivos y otros me parece que no tanto, para explicar, bueno, esta desaceleración de la inflación, y el gran desafío va a ser, bueno, cuando la economía se revierta, esperemos que lo antes posible y que haya una recuperación de la actividad económica, la desaceleración se pueda mantener. Me parece que ese es el gran Tomás, desafío y y es el punto central. hoy una medida muy importante que es la caída en la tasa de interés, ¿no? El cambio que el Banco Central impuso en la tasa. ¿Qué implica esto para la Argentina, para la gente también? Sí, ahí desde que comenzó el año la tasa de política monetaria es la tasa a la cual digo, se le prestan con el Banco Central, que era del 100% y fue bajando escalonadamente, estaba hasta el 50% hasta hoy a la tarde, y después el dato de inflación bajó al 40%. Con lo cual, ¿qué es lo que significa esto y cuál es el impacto? Me parece que vos preguntabas más específicamente para la gente, para el día a día. La tasa de referencia de interés baja, es muchísimo menor. Es obviamente que en la gente, en el día a día, financiamiento con las tarjetas de crédito, etcétera, va a tender a bajar. Los bancos, las líneas que tienen de créditos para las pymes, que ya se vienen mostrando, también van a tender hacia descender. Cual en ese sentido es una buena noticia. ¿Por qué hace eso el gobierno? Bueno, claramente hay un factor vinculado a cada vez que el gobierno tiene que pagar deuda, etcétera, tiene que aumentar la emisión. Cuando baja la tasa de interés, tiene que imprimir menos pesos. Entonces, que baje la tasa de interés le sirve para imprimir menos pesos en la economía. Ese fue un punto que debe fundar, un trabajo que habíamos realizado a comienzo de año y lo planteamos como un punto central en marco de esta estrategia de desinflación, es decir, la baja de la tasa de interés, que tiene un impacto positivo, digo, para que haya menos dinero, que el Banco Central, digo, inyecte menos dinero en la economía y en el día a día de la gente, bueno, cuando tienen que pagar la tarjeta de crédito, tomar un crédito comercial, etcétera, que sean tasas mucho más Más razonables. competitivas. Claro, claro. Pero eso es inmediato, digamos, los bancos actúan de inmediato cuando el Banco Central bajó la tasa. Ya esta semana la tarjeta de crédito, por ejemplo, que siempre se abusan con las tasas de interés, ¿van a bajar o, Sí, o no? O se toman su tiempo, ¿viste? Los bancos para actualizar la tasa de interés. se toman su tiempo, seguramente Claro. mañana vayamos a ver una reacción, igual que la tasa haya bajado al 40%, no significa que la tasa con la cual vos, si vos no cumplís con el pago mínimo de la tarjeta, va a ser 40%, siempre está muchísimo más por encima, pero todas las tasas de referencia van a tender hacia la baja, lo cual es un punto importante. También es una apuesta arriesgada de parte del gobierno, con lo cual, bueno, es para seguir mañana cómo reaccionan los mercados. Hay un punto que nosotros siempre planteamos desde Fundar, que es cuál es la tasa de interés que necesita el país. No, y no me quiero poner súper teórico miércoles a las 12 de la noche, pero siempre el equilibrio pasa por buscar una tasa en la cual a todos nosotros nos genere incentivos a cualquier pesito que ahorraste a fin de mes, que no compres dólares, sino que lo pongas en un plazo. Que eso sirve que haya más plata en el banco y que el banco con esa mayor plata le dé crédito a una pyme que quiere invertir, etc. ¿Cuál? El esquema de tasa de interés que tiene que haber para nosotros es central, que genere los incentivos que a todos nosotros nos convenga poner la plata en el banco y no comprar un dólar y Claro. guardarlo abajo del colchón. Pero como el dólar viene estable realmente a un precio que nadie imaginó a esta altura, estar en mediados de mayo con un dólar a 1.000 pesos no se lo imaginó nadie. Bueno, de alguna manera el ahorrista sigue diciendo, y bueno, me conviene ir al plazo fijo porque el dólar no se mueve, ¿no? En ese sentido, con el diario del 15 de mayo, sí, claramente decisión. Sí, son temas después muy cambiantes. También me parece que dependemos mucho, bueno, cuál va a ser la capacidad del gobierno para sostener esta situación. A mí me parece que hay algunos puntos que es importante en el mientras tanto que la Argentina puede avanzar, que me parece que es lo que le va a dar un trasfondo de mucho más de reformas estructurales para contar con un modelo de desarrollo productivo que tiene que ver, discutamos reforma impositiva, discutamos reforma laboral, digo, repensemos el régimen de inversiones que se está discutiendo ahora en el Senado para que
haya muchos más incentivos para traccionar a la producción local. Digo, me parece que hay muchas Bien. aristas para discutir y que podamos tener un país mucho mejor. Me parece que se trata de aprovechar este tiempo para discutir muchos temas, en los cuales me parece que hay consensos que es necesario dar debates, de cuando vemos qué es lo que pasa con el empleo en el sector privado, que hace una década que está estancada, qué es lo que pasa en materia de presión impositiva, etcétera. Me parece que hay un entendimiento que las situaciones tenemos que debatirlas, pero bueno, Totalmente. buscar alternativas creativas. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias, Franco, muy buenas noches. Buenas noches. La mirada de Tomás Canosa de Fundar respecto al dato del día, a la inflación. Pero escuchemos qué dice también la gente, ¿sí? Las voces en la calle sobre los